Muy buenas a todos, amigos contertulios. Estamos de nuevo aquí en otro capítulo, ¿no? Otra vez. Presentando al aplanador de mundos, Elías Sorias. ¿Cómo estás? Me encuentro bien. Estoy bien, estoy bastante bien. ¿Y tú? ¿Te quejas? Dormí mal. Me dijiste que tuviste una mala noche, ¿no? Dormí mal. Me Yo- afiebré, me muero. No estoy. Me morí. Complicado, bro, complicado. Casi no hay podcast, gente. Bueno, yo creo que... ¿Quién viene hoy? Te tengo una pregunta, André. Ya, tú ya. Acuérdate que yo te dije. ¿Te gusta la mar? ¿Me gusta la mar? ¿Te gusta la mar? Me da pena la mar. ¿Te da pena la mar? Es una de las cuantas cosas que trae la mar, ¿no? Me da pena la De mar. esos sentimientos. El desierto. El desierto. Es un desierto la mar. A ver. Bueno, hoy tenemos a un gran cuentista, novelista, cronista, todo. Francisco Coloane. Francisco Coloane. Este es un nosotros, ¿no? Yo creo que le dijimos así. O sea, lo rescatamos de un lugar Claro, y que lo leímos, pero lo titulamos. Claro, le cambiamos como 3 veces Claro. el sobrenombre. El embajador de la Patagonia. El embajador de Patagonia. Yo creo que... Clave. Comencemos como siempre, por favor, ¿no? biografía. Biografía. Vamos rapidito. Francisco Coloane, el embajador de la Patagonia. Novelista, cuentista, dramaturgo, sargento primero de reserva, ballenero, aprendiz de capataz, escribiente, periodista, actor, ovejero y lobero. Quiero y lo ver, imagínate. Nace en Kemchi, Chiloé, el 19 de julio de 1910. 1900. Hijo de Juan Agustín Coloane, capitán de barcos balleneros y mercantes, y su madre, Humiliana Cárdenas, pequeña propietaria agrícola. Claro. Que se dedicaba a ser ama de casa. Hay mucha gente que lo tilda de campesina. Pero Claro. estudió en las escuelas primarias de Kemchi, en Huite, después pasó al colegio seminario conciliar de Ancud, para finalmente ir al Liceo Salesiano de San José de Punta Arenas. Comenzó a escribir y a publicar sus primeros relatos en la prensa regional, firmando con el alias de Hugo del Mar. En 1929 fue contratado como aprendiz de capataz en una estancia ganadera en la Tierra del Fuego. Trabajó de escribiente en la Armada de Chile y en expediciones petrolíferas en la provincia de Magallanes. Claro. Participó en la primera expedición antártica chilena en 1947. Vivió en Pekín en 1962 a 1964, donde trabajó en la revista China Reconstruye en el Instituto de Lenguas Extranjeras. Como periodista colaboró con medios chilenos como La Crónica, El Siglo y la revista Zig Zag. Fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en 1966 y en 1980 fue elegido miembro de la Academia Chilena de la Lengua. También fue uno de los fundadores de la Hermandad de la Costa de Chile junto al periodista Andrés Sabella. Falleció en Santiago el 5 de agosto del 2002 a los 92 años. Sus restos fueron incinerados y posteriormente lanzados al mar de Kemchi, la Patagonia y Quinteros. Un currículum bastante extenso, ¿no? Bueno, casi 92 años dije. O sea, nosotros intentamos resumir lo máximo posible su biografía, pero es que son cosas importantes, o sea, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, miembro de la Real Academia de la Lengua. No, de la lengua no. Fue fundador de la Hermandad de la Costa. No, pero la Academia Chilena de la Lengua también. ¿En Recuerda serio? que ocupó el sillón, lo acabas de decir. Me estoy confundiendo con la RAE. Claro, me confundí no. con la RAE, no tiene razón. Ocupaba el sillón no sé cuánto. Sí, Pero bueno, es que mucha mucha vida, claro. 92 años. Pero claro, lo que colocamos es parte de lo que escribió, ¿no? Es su currículum. Bueno, Horas Cumbre, por favor. grandes libros chilenos que están en la memoria colectiva, ¿no? Todavía este hombre se estudia en los colegios. Se estudia en los colegios. El más conocido, El último grumete de la Baquedano, uno de sus principales obras, si no me equivoco, El último grumete de la Baquedano, que lo tenemos acá. Cabo de Hornos, su primera publicación, que lo publicó bajo el nombre de Primavera en un concurso literario del colegio. Después le cambió el nombre. Cabo de Hornos. El Chilote Otey, Golfo de Penas, Rastros del Guanaco Blanco, donde habla del exterminio, ¿no? Del exterminio de los yaganes, de los yamana. Tierra del Fuego, otra de sus grandes obras. Y El Camino de la Ballena, como obras cumbre. Influencias literarias. Ya reiteradas veces nombrado en estos capítulos. Dostoyevsky, los clásicos rusos. Que todo esto
esta época chilena fue muy influenciada por los rusos. Influenciadísima. Fue muy influenciada por los rusos, por las novelas Y rusas, claro, nosotros lo hablábamos antes por de los empezar. cuentos rusos. Gabriela, una de las más... Bueno, Gabriela fue la que presentó a a Neruda. los rusos, Los claro. rusos. Y bueno, aquí mismo Neruda, amigo de Coloane. Vamos a nombrar algunas anécdotas de él en una entrevista. Rubén Darío, que presente en la época. A Neruda lo conoció por el Partido Comunista también. Claro. En la Junta. En las juntas, claro. Por eso se hizo muy amigo de él. Claro, Rubén Darío con el darianismo, darionismo, si no me equivoco, se Creo llama. que sí, creo que de sí. la época. Y también hablamos de Rubén Darío en el podcast de Pessoa Belis. Kipling, Homero, hace muchas comparaciones con Homero. Le gusta Me Homero. gusta todo lo griego. Todo lo griego, todo eso, lo antiguo de allá. Bueno, tuvimos una falla técnica. No, se sacamos la La memoria. de la cámara. Pero bueno, estamos de vuelta. Vamos a proseguir como si no hubiera pasado nada. Obras cumbres. El último grumete de la Baquedano, decía, ¿no? Bueno, no lo dije. El último grumete de la Baquedano, un libro que se enseña todavía en los colegios. Muchos de sus libros se enseñan todavía en los colegios, ¿no? Lo que sí no se ven con una mirada tan de analizar la obra. Claro, tan adulta, se le Una cosa ningunea más. de forma juvenil. Claro, una forma juvenil. Último grumete de la Baquedano. Creo que es su segundo libro, si Bueno, no me y equivoco. estos libros marcaron toda una infancia de Una generación, muchas claro. generaciones. Claro, Muchas generaciones. los adolescentes de esa época se embarcaron mucho en el último grumete de escaparse de la casa. La aventura. A la aventura, irse a la aventura, claro. Nosotros lo vemos por el barco, ¿no? Claro. Pero claro, acá en Santiago, irse de la casa a la vida. Marcó una generación. Cabo de Hornos, su primer libro. Bueno, su primera publicación fue con el nombre de Primavera, ¿no? Que en el después colegio. que después cambia el nombre a Cabo Cabo de de Hornos. Hornos, sí. El Chiloto Tey, otro relato. Hay varios cuentos acá, ¿no? Sí, Está- una recopilación de cuentos. Claro. Patagónicos, realmente. También Golfo de Penas, El Camino de la Ballena y Los Rastros del Guanaco Blanco, uno de sus últimos libros, si no me equivoco. Que ahí habla ya del exterminio de los yaganes, ¿no? De los yamanas. No fue uno de los últimos, fue uno de los primeros. ¿Primeros? Porque fue cuando viajó. Ah, a la claro, Patagonia, de idea. Cuando de fue idea. con la armada con los militares. Cuando Claro. fue al servicio militar. Al servicio Al militar. servicio militar, y vio la aniquilación de los pueblos Claro. aborígenes. Como él dice, los indios. Los secados, él dice los indios. Bueno, influencias literarias. Ya renombrados en los capítulos, ¿no? Los clásicos rusos. Dostoyevsky. Bueno, es que Dostoyevsky Claro, marcó influenció a generaciones. toda esa generación. Gabriela dando A Neruda. a Neruda sobre los rusos. Toda una generación marcada por los rusos. Claro. Siempre hablando de Dostoyevsky, pero también está Tolstoy, que también otro Gorky. cuentista, Gorky. Pero claro, hablando de Pablo Neruda, uno de sus amigos, ¿no? Uno de los pocos amigos de este hombre. Bueno, lo conoció también en el Partido Comunista. Lo conoció en el Partido Comunista, claro. Hablo que vamos a hablar, obviamente, de su política. Lo conoció un poco antes de eso, cuando trabajaba de periodista. Claro, le hizo una entrevista. Hablamos de la entrevista al tiro, yo creo, ¿no? Sí, mejor. Le hizo una entrevista en que, bueno, vamos a hablar un poco de esa entrevista y de sus entrevistas. Sí. Bueno, él habla con Neruda y dice que divagaba mucho en su Que le respuesta. hacía preguntas y no respondía ninguna. Claro, y lo tilda de De caracol. caracol. Que tiene la misma habla que un caracol. Que Neruda le causó gracia y ahí Sí. formaron una amistad. Bueno, se lo tomó bien. Pero... sí. Bueno, ya. Nosotros, obviamente haciendo una relectura de Coloane, Viendo su entrevista. buscando información, nos dimos cuenta que el hombre no difiere mucho de su amigo, ¿no? Qué manera de divagar. Qué Qué manera. manera de divagar. No responde una pregunta. No responde. O sea, Coloane, ¿a qué le temes? No, le temo a que no, y los tildes. Y los- perdón, Y los acentos. Dice los acentos. Los no acentos. dice tilde. Dice los acentos en las palabras que son como colibrís y tú los que son pones pajaritos y que a veces me gusta colocar al como principio. puros acentos porque son como pajaritos en las Y palabras. saltan y No tal. responde ni una pregunta. Muy bonito, ¿no? Te Sí, creo. claro. La figura y todo, pero. Como ese abuelo que divaga y te cuenta historia y te cuenta Claro. otra historia y tú le hiciste una pregunta y no te responde. Te pregunté la hora. Claro, se va por la rama. Te pregunté la hora. También pasó le preguntaron sobre
sus traducciones, ¿no? Después vamos a hablar de las traducciones, pero dice, no, que me llamó una chica italiana y para mantenernos en contacto yo veía a Venus, A el Venus, planeta Venus. y nos comunicábamos cada vez que mirábamos a A Venus Venus. en el... Claro, una cosa muy onírica, ¿no? Muy realismo mágico. Bueno, Vamos. ya, más Rubén Darío, de la época también Rubén Darío. Kipling, Homero. Homero, me gusta mucho Homero. Amante de todo lo griego, de todo lo clásico. Todo lo clásico, claro. De del, hecho, de todo es que el mito, ¿no? Le gusta harto el mito, claro. Pero más que mito, le gustaba llevar ese mito a la realidad. Claro. O sea, él mismo lo dice. Los oyentes, perdón, los lectores de Ulises, de Homero, están leyendo El último grumete en Grecia. Claro. Claro. Se sentía halagado, Halagado, porque sus cuentos llegasen a ese lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Oscar Wilde, también ya nombrado aquí. Es que para todos los cuentistas Oscar Wilde es un referente. Oscar Para Wilde todos es los muy bueno. cuentistas. Claro. Y también nombra a Pío Baroja. Pío Baroja, un escritor también, cuentista. Y también tiene otras influencias, ¿no? Que son psicólogos, filósofos. Está Stendhal, está Norberto Bobbio, perdón. Sí, Norberto Bobbio. Ahí está él también. Claro. Y uno de los más importantes para él, yo creo, Darwin. Él habla casi siempre en sus entrevistas en los últimos años, ¿no? Sí. Y habla de Darwin, que Darwin duerme con Darwin. Lo avala, Habla de lo la idolatra. teoría de la evolución, de que Darwin dijo que las ostras estaban en la cordillera de los Andes. También Darwin tiene ese como halo sobre el aventurero, ¿no? Claro. A él le gustaba la aventura. Claro, o sea, Darwin, no me acuerdo cuántos meses viajó por el mundo, ¿no? Pero... Por lo mismo que Drake. Bueno, ¿cómo se llama? Su toyaco, tocayo, perdón, tocayo. Su tocayo. Su tocayo, Francis Drake. Pirata, corsario, todo. Un gran no, ¿cómo es la palabra? Aventurero, dejémoslo un aventurero, ¿no? Un pirata, hombre de mar, igual que este caballero. Que el mar es una de sus mayores Claro, influencias. o sea, vamos a tocar bastante rato, yo creo, el mar, ¿no? ¿Qué más? La vida criolla y las haciendas, ¿no? Trabajó, tú lo dijiste, en una hacienda en Tierra del Fuego. Sí. Trabajó muchos años. De ovejero, trabajó mucho tiempo. Claro, de habló peón, trabajó. De peón. Habla de que dejaba ovejas, perdón. Sí, y castraba. Lilo. Cuenta que castraba a los animales, se le tomaba la bolsa de los testículos, el escrotal, los partía con un cuchillo y con los dientes arrancaba no sé qué será, en vena, claro. Hablaba de que la sangre era buena, ¿no? No, la saliva. La saliva era buena para la sangre. Los castraba con los dientes, porque decía que lo hacían así. Sí. Y que la saliva como que curaba al animal, la herida, que supuestamente la saliva era buena. ¿Será, no? Bueno. Son cosas del campo, ¿no? Los animales, pues. O sea, los animales. Me parece extraño, ¿no? Porque él habla de que una vez estaba en un barco y el capitán le dijo que matara a un lobo de mar. Era para un museo. Ya, querían el esqueleto de un lobo de mar. Ahora me acuerdo. Y claro, él le explica, el mismo Colón, le explica cómo matarlo. Y que había matado focas, dice. Focas, claro. Y claro, él dice que va con el... Una escopeta creo que era. No sé. Dice que el cañón, debe ser un cañón. Y le dispara una, lo falla y ya le vació el cargado. Y se cuenta que alcanzó a irse al mar. Y fueron al otro día a buscarlo y no encontraron nada, pero encontraron orcas. Dice. Claro, entonces bueno, ya. La orca asesina, ¿no? Pero claro, y dice que él no, fue una de sus peores experiencias matar a un animal. Sí, pues él dice que creo que es la única vez, dice que he matado a un animal como sin motivo, ¿no? Claro. Sea alimenticio, sea claro. Lo que sea, ¿no? Claro, relacionando con lo que dijimos recién de la oveja, ¿no? Claro. Bueno, sigamos. Acerca de él. Sí. Es bastante complicado hablar de este hombre. Desde niño viajó con su padre navegando y cruzando el mar, de la que se enamoró de por vida. Claro, él habla de los 8 años, 7 años que viajó primera vez con su padre.
Y tuvo su primera borrachera. Su primera cuenta ahí que se emborrachó porque Sí, se puso a tomar vino blanco Y nunca había tomado. y nunca había tomado y dice que despertó en otro lugar, ¿no? Claro, un camarotero lo llevó a su camarote. Sí. Bueno, igual él amaba a su padre. Claro. Amaba a su padre, lo tenía como un referente. Lo nombra siempre al final de su vida. Nombra que sus mejores años, él enseñó. Y la anécdota, bueno, cuando supuestamente se va a morir su padre, hay dos versiones, ¿sabes? Que encontré dos versiones sobre eso. ¿Ya? Es bastante importante. Ferrada, ¿Verdad? tiene el libro Los cuentos de Francisco Coloane, Espacios de Realidad y Deseo, que habla sobre Francisco Coloane. Claro, es como un No estudio, ¿no? por tiempo no lo Claro. pudimos leer completo. Pero es un estudio, ¿no? Un estudio de él. Él dice que cuando se va a morir su padre, el padre, las últimas palabras con él es como volvamos al mar. Claro. Cosa que a él lo marcó de por vida. Ya. Y la otra es un sueño, ¿no? Y la otra, exacto. Y la otra es un sueño que creo que en otra entrevista, no me acuerdo si dice Coloane o el entrevistador, que dice que era un sueño, Claro. porque le preguntan cómo escribe. Y ese buen divaga de una manera. Claro, y habla del sueño. ¿Cómo escribe? Su técnica es cómo escribe. Y el tipo se pone a hablar de los sueños. Sí, voy a hablar de eso. Y dice, claro, que mi padre en un sueño me dijo que volviéramos al mar. Vamos a la mar. Entonces, bueno, ahí hay dos formas de narrarlo, ¿no? Claro. Bueno, como aprendiz de capataz que nombramos, adquirió influencias que utilizaría en la literatura más adelante. Claro. Al hablar de la vida criolla, de las haciendas, ¿no? Me recuerda mucho, voy a hacer esta analogía, ¿no? De estos cantantes argentinos. Todos estos gauchos. Los patagónicos. Los patagónicos, José Larralde, hablamos Facundo Cabral, Atahualpa Yupanqui y tal. Me recuerda mucho eso. Porque eso, yo te hablé una vez de la poesía gauchesca, ¿no? Sí. Es lo mismo, hablar de la hacienda. Y tú también has escuchado a José Larralde hablar, ¿no? Me recuerda mucho hacer esa conexión entre los dos. Obviamente, Patagones. Que el Patagón es orgulloso de su tierra. Claro. Y algo que no es tan citadino. Uno no ve a un citadino idolatrando o sintiéndose tan perteneciente a un lugar como son los patagónicos. Sobre todo aquí lo vimos mucho, ¿no? El santiaguino nunca va a hablar bien de Santiago. Aunque, bueno, es que Santiago es bonito, pero... Claro, es que está todo y al estar todo está todo Sí. lo bueno y lo malo. Bueno, en la Patagonia igual, pero ese es un punto importante, creo. Se romantiza la Patagonia de una manera... Claro, no quería decir la palabra romantiza, pero sí, es la palabra, ¿no? Se romantiza. Está muy romantizado. Hablamos con mucha gente que dice, ¿dónde quieres vivir tu último año? En el sur, en una casita tranquilo, en el campo, alejado de la sociedad. Disculpa que te corte. Me hiciste recordar, bueno, yo viajé a la Patagonia. Sí, me has contado. Y recuerdo estaba cruzando un río, una barcaza después de Coyhaique hacia Chile Chico. Y había un niño con quien nos pusimos a conversar. Y él me habla de que es padre de su familia, de donde vive. Y me dice que su padre es herrero. Herrero. Tú fuiste el año 2018, ¿no? Sí. Un oficio extinguido. Es un oficio. Esa es la primera. Un oficio extinguido. Extinto, perdón. Extinto. A mí es súper chocante todo esto de los oficios que se mantienen y toda esta vida que es terriblemente forzada, que es muy muy sacrificada y tiene una repercusión tan fuerte en la salud, por ejemplo. Bueno. Tan fuerte en la salud. En Chile Chico, tenía un profesor que estaba allá viviendo, vivió mucho tiempo en una posada, decía que todos los días comían lo mismo, papa y carne. Yeah. Y tú decías, papa, qué rico, papa y carne. Me decían, vive 3 meses comiendo papa y carne. ¿Sabes? Porque el sistema y uno se va deteriorando y que tenéis que caminar hasta el otro lado para buscar cierta pequeña cosa y cosas tecnológicas, se romantiza la vida en el sur cuando es dura, es muy cruda. Igual que en el campo. Es cruda. O sea, Francisco Coloane, como lo dijimos al principio, se cataloga como escritor de niños, pero es una vida súper cruda lo que él habla. O sea, en el último volumen de La Baquedano, habla de los hombres huraños, machistas y tal, pero claro, de la vista de un niño. Sí. Bueno, es súper crudo. En el Chilote Otey hablan de un fusilamiento. En la botella de caña hablan de un asesino.
Claro, el mismo el exterminio de los Yaganes. No, es súper crudo, ¿no? Ese romanticismo no me gusta, pero claro, llevémoslo a Santiago. Hablando de los oficios, en Santiago, ¿qué oficio vas a tener? Zapatero, y hasta por ahí. No se me ocurre otro. Porque ya está todo, tenés que sacar una carrera Está todo o industrializado. un técnico. Sí, bueno, y el mundo de la inmediatez. Y claro, El y se mundo me viene a del... la mente un dicho. Siempre hablamos de los dichos en esto. Sí. Se me viene un dicho que, creo que es un dicho gitano, que dice que, o turco, que dice que el que no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a ser ladrón. Claro. Pero bueno. Sigamos. Bueno, vamos a andar ahora. Ya, ahora. Obra literaria. Su obra El literaria. mar, la naturaleza, los animales, los barcos. Barcos. El surco. Bueno, El sur como objeto mítico. el objeto mítico. Me gusta mucho como en sus desvariaciones en la entrevista él habla mucho del sur, obviamente. Y como habla sobre el sur él. Habla también de las auroras boreales, de las estrellas. Que Él dice que hasta en Santiago, no era en Santiago, ¿Dónde? no me acuerdo. Bueno, en un lugar donde él vivió después, Ujú. que ya no era la Patagonia, Ujú. todavía veía Quintero. veía las constelaciones cuando salía a su Claro. balcón. Claro, y es muy interesante, o sea, en el barco antes, ¿con qué te guiabas? Estrella. Estrella, la Cruz del Y Sur. pensamos que, claro, tal vez, digamos, es que en esa época, no, pero pienso que una manera súper artesanal la que yo iba a Obviamente habían brújulas y sí, tal, había todo, mapas, todo. pero de una manera súper artesanal en el final del mundo. Es que ese es el Es una final co- del es que mundo. es parte del misticismo, ¿no? Ujú. Decir, ¿hacia dónde voy? Las Tres Marías, Cruz del Sur, voy al sur. Y también tiene una cosa moral y ética, como él habla del mar también. Dice que el mar, creo que parafrasea a alguien, Ujú. pero él lo dice también. Que el mar hace la diferencia entre el cobarde y el valiente, ¿cachai? Claro, Entre sí. el aventurero. Tiene como que el hombre se va a hacer hombre, hablando de hombre y mujer, en el mar. Claro. Como que es el conflicto del hombre, ¿no? O sea, más que es el conflicto del hombre, pone en conflicto al hombre. Claro, y Bueno, bueno, la soledad. tocando el mar, él dice, yo nací en el mar. Porque él nació en una casa entre pilotes. En pilote en En Chiloé. Chiloé, pues, claro. Y claro, y decía que el agua estaba en el primer piso y llegaba hasta sus cuartos. Sí. Entonces él dice que él nació en el mar, literalmente. Y bueno, lo que pasó con su padre, los barcos y tal. Y después fue grumete de la Baquedano, también fue expediciones. Su viaje a la Antártica. Militar petrolífero, donde fue escriba. Y también Escribiente. Escribiente. Él habla, me gusta una anécdota que lanza. Cuando él era parte del juzgado. Sí. Del juzgado, No, sí. había un caso que tenía que cruzar un mar. O sea, era un lago o un mar, no me acuerdo. Pero Ya. él lo pasa con un indio yagán. Que se hace amigo de él. Que se hace amigo de él. Pero fue en un bote, piensa en una canoa, yo me lo imagino. Sí. En una canoa, me imagino a Colón ahí con su boina ahí. Y el indio remando por la. Y me hiciste recordar que él habla que el entrevistador le pregunta, ¿y cómo se comunicaban? A señas. A señas, no, a señas. Dale nomás. Señas. Claro. No sé, ¿cachai? A pura seña. ¿Mm? Y Oye, se hacen amigos. se hacen amigos, llegan, comen juntos y después Yagan se va solo. Se va solo por ese mar tempestuoso que él llama, que fue una de las peores marejadas que vio. Sí. Bueno, y hablando de las marejadas, Bueno, él dice que él habla que no es religioso, claro, verdad. que tiene solo conflictos con la política, pero no con la religión. Que él no se considera, dice que no le gusta la palabra ateo, pero que no es creyente. Claro. Pero que siempre se persina cuando ve la tempestad, cuando va a entrar al mar. Es una cosa de. No de cultura, como tradición. Tradición, esa es la Y palabra. más dice, si me han visto persinando es por respeto. Claro, pero aunque yo me subo a un barco y me persino. Bueno. Culturas que le dejaron sus familiares nomás, claro. Al final. A ver, hablemos del mar. Hablemos del mar. ¿Tú has escrito sobre el mar? ¿En alguno de tus escritos, poemarios, ideas? Creo que no. ¿Has nombrado al mar? Creo ¿No? que no.
En este momento no recuerdo. Yo lo he hecho. Me acuerdo que lo escribí junto con algunas cosas de música. Me gusta mucho eso. Se- Bueno, es que el mar siempre te va, como dijimos al principio, siempre te va a inspirar, ¿no? Si Sí, tú o me dijiste, sea, te pregunté, ¿qué sientes el mar? Me a mí dice me da pena. A mí siempre me ha producido ese sentimiento. ¿Sabes? Igual que estos cuadros típicos de Chile, ¿Ya? que está, bueno, típico, por ejemplo, de Valparaíso. Vas a comer a cualquier lugar de Ahí Valparaíso está. al sur y están los cuadritos con el mar. Todo eso me produce una soledad y me recuerda, mira cómo te voy a enlazar el tema. Me recuerda a un capítulo de Moby Dick, Moby Dick, ya. que hablan del cuadro, que está con la ballena, bueno, hace un viaje onírico dentro del cuadro. Claro. Entonces, todos estos escritores que hablan del mar, Ujú. como Neville, Neville, claro. hablan del hombre versus la naturaleza. Claro, esa lucha, ¿no? El hombre contra la naturaleza. Esa frase, ¿es de Neville? Lo nombra, no sé si es ya. una frase, pero es El hombre contra la el hombre naturaleza, contra la naturaleza, claro. contra la tempestad, contra él mismo. Claro, contra el viaje, y, ¿no? y la literatura de Coloane habla de eso. Totalmente. Es la lucha del hombre contra la adversidad y contra el hombre. Claro, y cómo lo hace de una manera muy, muy de mano. O sea, yo viví esto. Exacto. Yo me, Muy anecdótica. y yo me sé ¿cómo se está la mayoría de libros tienen diccionario atrás. Sí, tienen un glosario, Glosario, claro, de palabras. de palabras propias del mar. sur. Y del mar, del barco. Y del mar, claro. Claro. Muy como lo hace Moby Dick. Moby Dick, claro. Eh, Pero muy natural. Hay cosas que nosotros sabemos, obviamente, que lo hemos escuchado, no sé, popa, proa. claro, Pero en la definición. y en la realidad se También, ocupan palabras súper modismo. regionales. Po. Eso, modismo. Me acuerdo. La chancha que le llaman a la Baquedano. Le ponían no sé, bueno, un nombre específico para decirle el que acompañaba al que estaba amansando a un caballo para cuidarlo del peligro y tiene una frase. El pasto Claro. específico de la Patagonia. Cierto. El pasto para no decir pasto, porque no es pasto, No, es algo propio de la Patagonia. Un arbusto, claro. Entonces, está ahí. Y está en el Claro, diccionario. es su manera. Narra, claro. Entonces, Que uno a veces queda colgado y dice, pero atrás está la definición. es que, bueno, es muy particular de Poloni y lo ves en las entrevistas también, que dice que él escribía para todos. Claro. No intentaba ser un hombre de la ilustración, ¿cachai? Claro, a mí no me gusta cuando lo tildan de escritor para niños. Perdón si me acerqué mucho, pero... Es que una falsa... Apología, ahora decía. Catalogación. Porque lo rebajan. Se rebaja la literatura como si fuese algo simplemente juvenil. Y pasa también con los cuentos para niños, pasa con las canciones, Claro, con las ¿cómo se llama? Las rondas, todo esto siempre se ha rebajado. Encontrar libros de Coloane es fácil si se busca literatura para niños. Sí. Uno buscar libros de Coloane con editorial, con un estudio antes, con una biografía, ¿no? Es bastante complicado. Y la crítica lo dejó un poco de lado en el sentido de que lo rebajó a lo juvenil, con lo que no se le hizo una crítica tan extensa como se merecía. Claro, y él dice, a él no le importa mucho, él dice yo plasmo lo que quiero escribir, ¿no? Sí. Pero bueno, para terminar un poquito lo del mar. No, pero mira, digamos esa cita al tiro, ¿y te parece o no? Bueno, por favor, a ver. Sobre lo que me acabas de decir. Claro, acerca de su literatura. Sobre literatura es poco lo que me gusta decir. Me considero un buen lector y no del todo, y leo de todo. Pero no podría hablar de técnicas literarias, ni modernismo, ni realismo mágico o sin magia. Hablando del realismo mágico, que se le tilda de realismo mágico, ¿no? Soy un autodidacta y he dado lo que he podido entregar de acuerdo a lo que he vivido y me ha impactado. Algunos críticos que han escrito de mi trabajo han hablado de un realismo populista. Y de allí que Montes y Orlandi me sitúan entre de la generación del 42. Dos críticos, ¿no? Generación del 42 es la generación del 38. Claro. Que se llama de las dos formas, ¿no? Claro, el autodidacta. Me gusta esta aclaración porque nosotros al principio me acuerdo que dije, ¿cómo lo catalogamos? Tú me dijiste realismo. Neorealismo, me dijiste. Que mira, te voy a decir
te lo voy a decir rapidito. Ujú. Entre todos los libros que están ahí en Ujú. internet, ¿cómo se catalogó? Neorrealista. Ah, claro. Raíces entrelazadas con el existencialismo, ¿no? Criollo, neocriollo, realismo mágico, superrealismo, movimiento que apoyó los trabajos de Freud. Claro. Tendencia, Ferrari dice, tendencia realista. Tendencia realista. Entonces, un poco como con Pessoa, ¿no? Así Claro. como difícil de Catalogar. catalogar porque él no se intenta catalogar tampoco, no se No. intenta situar en un lugar específico en la Y literatura. sabes que, como empezó, me parece súper natural, súper humano. Porque, a ver, nosotros con Telier en el primer capítulo dijimos que él era un estudioso, ¿no? Telier, sí. Coloane, él lo dice, leo de todo. Lee como entretención, no como estudio. Como, esa es la palabra. Lee como intención, no como estudio. Y claro, es lo que escribe, es un relato veraz y real. Eso es lo que siempre hemos hablado. Por eso realista, pero... Tiene toquecitos, tiene ahí... Claro, también tiene tendencias naturalistas y que... criolla, Ujú. y también lo diferencian con el neocriollo porque tiene esto didáctico, ¿no? La didáctica, claro. Pero bueno, de su misma boca salió esto, ¿no? Y claro, Igual, eso es lo que me gusta, del relato de mano, de lo que él vivió al final, ¿no? igual generalmente los autores son difíciles, si no es muy, muy específico, Ujú. no tienden a catalogarse. Porque Claro. también es difícil verse a sí mismo en el estadio temporal. Muchas de las corrientes y mucho de que se encasillan escritores o artistas en general se ven posterior. Claro, lo Es mucho más fácil ver al pasado y notar esos hilos que los conducen. Claro, Pero en el momento donde uno está situado, es difícil catalogarse. claro, sí. Pero este hombre vivió tanto, y estas frases son casi 2 años antes que se muera. Sí. Entonces, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Y eso es lo que me gusta. Se siente muy real, muy natural. Y me recuerda, te voy a hacer un comentario que me recuerda a Hemingway. Me recuerda a Hemingway, que Hemingway hablaba de relato veraz, hablaba de lo que él veía, de lo que observaba. Y Hemingway es uno de los grandes de la literatura. Y el mar. O sea, hay una interconexión ahí. El más grande, su libro más conocido, El viejo y el mar. Un libro maravilloso que es un relato veraz que obviamente tiene sus toques de magia, Sí, pero al final queda en un relato veraz. claro, termina siendo algo veraz. Sí, Real. algo palpable. Algo ¿cachai? de la mano. Algo que uno puede decir, pasó. Pasó. Tal vez no sé si pasó así. ¿Sabes qué? Me lo imagino que pasó realmente. Claro, exacto. Tal vez no pasó así, pero estoy casi seguro que pasó. Claro. Bueno, Colana dice, no me gusta escribir de lo innoble. Claro. Y esto fue chistoso como encontré, porque la información de Colana, a pesar de ser un escritor tan fundamental y con una vida tan extensa... Es fundamental, extenso, y murió en el 2002, murió hace 20 años. Exacto. Y la información está tan fragmentada, o sea, hay 2 entrevistas completas, una de la UCB Televisión, creo Sí, que ese es, Off the Record. y la de La belleza del La placer. de pensar. Pero toda la información fuera de eso está muy, muy fragmentada. De hecho, esta frase la sacamos de un blog que escribió un hombre que le hizo una entrevista. Claro, la que nombramos. Sí, la anterior. Esta de no me gusta escribir lo innoble es un extracto que pusieron en un canal de televisión sobre concursos de preguntas y respuestas claro, para ganar sí, algún viaje, dinero, no sé. Pero entonces le van a hacer preguntas sobre Coluane para una tanda de preguntas. Claro. Y sale esta cita donde dice, no me gusta escribir de lo innoble, no me gusta escribir de las violaciones, dice, no me gusta escribir de todo lo actual. Entonces, ahí se ve que es un hombre que vivió 92 años. ¿No? Vivió muchas cosas. Entonces, ve desde la extinción de los yaganes hasta la actualidad. Poco se habla de eso. Y pensar que de la Patagonia nació en Chiloé, se fue a la Patagonia, pero terminó en Santiago. Claro, su último año lo terminó en Santiago. Entonces, bombardeado de todo, obviamente tenía una nostalgia tremenda. Claro, él habla de que le costó Santiago mucho. Sí. ¿no? El smog, toda esta vida rara. Como dice de las micro. Ah, ¿verdad?
que el smog de las micros era algo... Me tiraba humo, no me acuerdo. Sí, lo hacían analogía con el sur. Muy guaso, Muy- como lo decía, ¿no? Claro. Y ahí se ve bastante de lo que es él, ¿no? Ese Sí. hombre. Ese hombre que estaba cazando lobos, que iba a cazar ballenas. Y ahora está aquí porque en Santiago. el padre con el padre arponero y después se encuentra en Santiago en un círculo Claro, ahí político, porque activamente participó de la política. Claro, también habla de Enrique Lin, ¿no? Sí. Habla de que fue amigo de Enrique Lin y hicieron una cosa de un homenaje a Tarzán, Mans, a también Patricio amigo. Mans. Claro, él nombra a muchos escritores chilenos, pero claro, él mismo dice que es difícil catalogarlos, de según él. Claro. Ya. Su producción ha sido dificultosamente sindicada a la Ujú. generación del 38, sobre todo por la crítica del 40 y el 50, desde una mirada mundo novista. Mundo novista. Claro, la mirada mundo novista de esta gente que quería renovar el mundo, ¿no? Pero bueno, esto nos da el paso a lo que viene, ¿no? A la generación. Vamos a hablar de la generación del 38, Generación o del 40 o del 42. También conocida como la generación del 42. Del 42, ¿no? Bueno, destacan Nicomedes Guzmán, Gonzalo Drago, Andrés Sabela, Francisco Coloane, Valodia Teitelboim, Eduardo Anguita, Teófilo Cid y algunos miembros del grupo La Mandrágora, de esta revista, ¿no? Claro, la Mandrágora. De esta revista La Mandrágora. Bueno, factores influyentes, ahí nos detenemos un poco. La Segunda Guerra Mundial y el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 y el advenimiento del Frente Popular. Claro. ¿Sabes qué? Me pareció extraño aquí en la información de Coloane no se hable mucho del golpe militar. Y no, es que no trata ni en memoria chilena, Claro. ni en la Wikipedia, ni en nada así Ni como una biografía, más entrevista. popular. Uh-huh. Hablan de la vida política de Coloane. Claro, o sea, él dice, no me meto con la región, me meto con la política. Sí. Hablamos también de que fue amigo de Neruda, del Partido Comunista. Bueno, mi tía abuela. Cuenta esa anécdota. Mi tía abuela, Gloria, con su esposo que participa también activamente en la política, conoció a Coloane de vista. Lo conoció en las fiestas o comidas Claro, del Partido Comunista. Entonces, y me decía que siempre estaba ahí con su esposa. Claro. Y que bueno, me decía que era medio contentillo para tomar, ¿no? Que empinaba bien el vaso. Me decía, no quedaba tirado, pero lo disfrutaba mucho. Lo bueno al cuerpo. Se disfrazaba bien. Claro, porque nadie me dice nada. En ningún momento nosotros leímos que era bueno para el alcohol, ¿no? No, ningún momento. Nos pareció extraño. Decíamos, oye, primer escritor que vamos a hablar y que no toma. Bueno, parte del estigma, ¿no? Parte es que es muy real. Patagón, ya. No lo dije yo. ¿Quién lo dijo? No lo dije yo. Bueno, interesados por reflexionar sobre temas sociales, históricos, políticos, perteneciendo al mundo popular y cercanos al marxismo, o al menos una gran parte. Sus obras pusieron énfasis en los problemas sociales y participaron en la apertura literaria de las regiones del país. Claro, hablando de la generación, ¿no? Y aquí como habían otros comentarios que decían que obviamente todos estos escritores están comprometidos con las causas sociales y tal, pero habían dos que sobresalían de eso, que no estaban tan comprometidos, que eran María Luisa Bombal. Exacto. Y Coloane, ¿no? Que lo criticaron mucho también. Lo criticaron por eso. Por eso él mismo dice que lo catalogan de esa generación. Sí, ¿no? Y encima dice me retratan de populista. De populista, claro. Y nosotros hablábamos antes de empezar a grabar y decíamos, es que la crítica que hay en eso, yo le digo a André, yo no veo mucho de esta crítica social, ¿no? Él la plasma, obviamente, esta vida de campesino, de la hacienda, del barco y tal. Del proletariado. Del proletariado. Y tú me dijiste que esa es la misma crítica, ¿no? Claro. Esa es la crítica al final. Yo digo que, bueno, te lo comunicaba, ¿no? Tal vez no hay una noción política. Una intención política, no termina siendo panfletista. Uh-huh. Pero sí el hecho de plasmar las personas comunes y corrientes, claro, es un acto social, es un acto político. Claro, esas personas que, por ejemplo, Pessoa no las retrató.
empezó a retratar a vagabundo, al Claro. borracho de la esquina. No, este hombre retrató al overo, a gente de barco, a gente de mar, a patrones de hacienda. Es que eso también destaca la generación del 38 y en especial por Coloane. El regionalismo. El regionalismo. El regionalismo. Exacto. Abre a atraer a la capital, al mundo, que eso es importante, Sí. el mundo. Claro, Todo al esto mundo. regional, todo esto del fin del mundo. Y también existía un romanticismo tremendo por Chile, más que por Chile, por el fin del mundo. Por ese fin del Por ese mundo. fin del Claro, mundo. siempre se habla de También Chile, el entre fin del Argentina y Chile, ¿no? Ese fin Mm. del mundo. Claro, me gusta mucho, o sea, ese misticismo que se crea a través de los textos de Goloane, o bueno, de muchos otros, ¿no? Leyendo a Goloane encontramos otro escritor chileno que también nombrado el escritor del sur, Sí, el poeta del sur. el poeta del sur, claro. Y nosotros, claro, lo leímos un poco y bueno, Goloane es el que mejor lo retrata, Es que Coloane lo vio. que lo vio de mano, esa es la cosa, porque hay muchos escritores que hablan sobre el mar, sobre el sur, sobre los barcos, sobre los piratas, hablan mucho también. A mí cuando me preguntaste sobre si había escrito del mar, Ujú. yo mi infancia la pasé siempre en el mar. Toda mi Ya. infancia, siempre a vacacionar, pero vacacionábamos extensamente en el mar Ya. todos los años, me encantaba el mar y todo. Ujú. Pero no tengo un sentido de pertenencia en el mar. Es que esa es la cosa. Nosotros estamos en el mar de. El mar de cemento que se llama, ¿no? Yo no siento un sentido de pertenencia y tal vez por eso no escribo, porque tal vez no me hace, Claro, no me parece personal. nosotros lo vemos de afuera, claro, de. Como lo digo, a vacacionar. A vacacionar, claro. Decir, a liberarme de lo que vivo todos los días. Claro, y es difícil plasmar el mar si no lo viviste. No, y también hay, como lo decíamos, estar donde las papas, donde las papas queman, Hierro, claro. te transmite otro sentido. Total. No es lo mismo ir a vacacionar a la playa que estar cazando ballenas. Y, Vivir o sea, de eso, ¿no? o sea, hay una diferencia tremenda. Me gusta mucho el tema de esa vida. Obviamente es emocionante verla desde afuera, lo que dijimos al principio. Claro. Verla desde afuera es muy romántico, ¿no? ¿Cuántos quisieran vivirla hasta que la viven? Claro, yo me acuerdo cuando niño decía, me gustaría ser pescador artesanal. Imagínate vivir de ser pescador artesanal. O sea, como lo dijimos, una vida terriblemente dura. Claro, Y terriblemente romantizada. muy romántico. Continúo. Andrés. El centro de sus creaciones fue el hombre y la constante lucha contra la naturaleza y la explotación humana. Claro, hablando de nuevo de la generación, ¿no? Sí. Ricardo Lacham, sí, y Ya. Hernán Díaz Arrieta bautizaron a este grupo con el nombre de la generación neocriolista del 40 por su actitud doctrinal, distanciada de la generación anterior. O sea, hacer la separación, ellos, Sí. por eso decimos, hay muchos autores que hablan de generaciones. Bueno, es que y claro, de estructura. como lo hablamos ayer, dijimos, esto es para encasillar a un grupo de escritores. Exacto, pero que eran muy dispares. Eran muy distintos, claro. Pero por eso mismo Colón se cataloga como generación del 42, del 38-42, pero yo no lo veo catalogado ahí dentro. Yo sí, como te lo comentaba, por solamente un hilo conductor. Perdón, sí, un hilo Sí. que los conecta. Que es retratar al hombre. Ya. Eso diría yo. Y el segundo Ujú. sería que tenían la intención de que la literatura fuese para todos. Creo que esos serían los únicos dos tópicos. Claro, entrando en que Colón vendía libros muy baratos, Exacto. no como ahora. No como ahora. No. Bueno, no los vende él. Bueno, también, bueno, está bien. Entonces, No. creo que eso sería lo único. Ujú. Porque hay poetas surrealistas en la generación del 38. Claro, está Eduardo Anguita ahí. Entonces, hay una diferencia de corrientes muy dispares entre la generación del 38, pero yo siento que los unen esas dos cosas. Claro que. Y bueno, y siempre- por lo mismo que también fue tan criticado por Colón. Siempre las generaciones pasa eso, ¿no? Que lo encasillan por algo que tuvieron en Exacto. Pero en común, perdón. generalmente comparten una corriente, pero no es este caso. Por No eso es- Tan difícil. están encasillados, pero no comparten la corriente, ¿no? Exacto. Bueno, Bueno, voy ¿qué a dar más? una cita ahora de Una Hugo cita. Montes. Hugo Montes. En la historia de la literatura chilena Vale. describió esta generación.
No se trata ahora de una recreación estética de un ambiente de autenticidad discutible, sino de un hondo lugar en busca de las causas infraestructurales que originan el proceso de que angustia y oprimen las clases desposeídas o grupos laborantes. Este naturalismo proletario, esta verdadera épica social, como alguien señaló, produjo una ansia apasionada y a cambiar la vida nacional, de dar al obrero y al campesino un sitio de dignidad. Y así vemos el nacimiento de una literatura de mayor renovación vital, que no gira en torno al paisaje, sino al hombre comunitario. Claro, aquí entra, me recuerda que estamos en la época de, lo dijimos, entra el partido de Allende, que no me acuerdo el nombre. Frente Popular. Frente Popular. Y antes de Allende estaba, si no me equivoco, estaba el padre de Frei. Y aquí empiezan toda la reforma agraria de... Es un hilo que empieza con Frei, Allende lo sigue, empieza toda la reforma agraria, ¿no? Hablando de lo que acabas de decir, ¿no? El de dar al obrero y al campesino un sitio de dignidad. Y por eso te comentaba que considero que lo que genera de forma política y social Coloane es retratar. Traer a la palestra Al ballenero. al ballenero, al hacendado, Al indio, como él dice. al indio, claro. Me parece extraño, o sea, siempre indio es como una palabra despectiva, ¿no? Pero él lo llama indio. ¿Y qué le llama? Y con todo el cariño del mundo. Es que, bueno, ese es un problema. Es otra cosa, claro, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Es un problema porque la gente considera que el problema es la palabra y no el significado. No. Pasa con... Bueno, estamos en YouTube, no podemos decirlo. pero bueno, Cualquier palabra que se quise decir... despectiva, claro. Que connotación. Que la connotación se la da despectiva. Sí. Y perdemos el vocabulario y perdemos esas palabras porque se tilda de una forma que muchas veces no lo es. Y pasa mucho con, por ejemplo, como en Latinoamérica o en lugares que no son Norteamérica o Europa, Claro, se trata sobre algo que no tiene una índole despectiva, pero es súper común. y es súper común y se habla de aquello, se toma las influencias de afuera y se le da una connotación negativa donde se llega a la prohibición. La prohibición del lenguaje. Entonces, claro, imagínate que hoy diga indio, ¿me entiendes? O sea, le cae, casi que apropiación cultural, ¿no? Claro. Pero él dice indio y con todo el cariño del mundo, porque su connotación es distinta. La palabra no vale sin un significado. Claro, él como dice indio, te dice yagán, te dice yamán. Y claro, es que él vivió con ellos, es distinto. Fue amigo. Fue amigo. Es que fue amigo, po. Vivió su exterminio, po. Uh-huh. Me parece. Bueno. Recógela. ¿Cómo? La gotita que se cae. Bueno, las maltas espirituosas, ¿no? Aquí estamos con las maltas espirituosas. Lo que hace. Nos deja hablar. Señalar que un sector importante de la crítica especializada afirmaba que estuvo dividida en dos grupos. El primero de mayor sentido social, de lenguaje más directo, apegado al realismo y con un claro acento regionalista. El segundo buscó una mayor novedad de los motivos literarios. Fue más esteticista y subjetivo, formando por su mayoría por poetas impactados por el surrealismo y el creacionismo. Lo que hablábamos, ¿no? Poetas. Lo que hablábamos de esta convergencia de corrientes, convergencia de artistas con un pequeño hilo que lo une. Claro, me acuerdo cuando hablamos de Pessoa, ¿no? De su crítica social, su crítica política. Y después viene este grupo, porque Pessoa no es parte de este grupo. Claro. Es el fundador de este grupo. Es la base, ¿no? Son los pilares. Es la base de este grupo. Bueno, aquí hablamos de los amigos de Pessoa, está Teófilo Cid, está Nicomedes Guzmán, que hablamos de un libro de él también de Pessoa, hizo una recopilación. Son nombres que no suenan, ya no suenan, se repiten en las generaciones. Es que generan... Son personas que marcaron históricamente y que transgreden generaciones. Claro. Entonces se repiten los nombres porque fueron influencias. Es que claro, te das cuenta que Pessoa no tenía su generación, ¿no? Pero sus amigos fueron catalogados más tarde.
Sí. Son los catálogos. Bueno, como decíamos, es difícil estar en el momento. Claro. Es claro. difícil verse. Claro, uno mismo es muy difícil catalogarse, ¿no? Claro. Es más fácil que otra Y persona es te lo que catalogue. está pasando hoy con el arte. Es tan difícil de catalogar en esta globalización. Es muy difícil. O sea, nosotros hablábamos del tema de que nosotros decíamos no hay espacios de arte. Sí hay espacios. Hay un montón. Existe en Santiago, que es el centro, se podría decir, de Chile. La capital. Hay miles de espacios de arte. Pero están todos alejados de lo popular. También Claro. todos alejados de. Y también es de una. Mira, sin más. Perdón que Dale, te corte. dale. Sin ir más allá, el otro día estaba paseando con mi pareja en bicicleta y atrás de mi casa, 3 calles más atrás, estaban haciendo un festival. Había un festival de circo circense. Pasando gente en sacos, gigante, con bombos, fiesta total. Y yo cuando supe que iba a pasar eso, Exacto. al Eso lado de mi quería. casa. Exactamente eso quería hablar. O sea, es como que no hay una comunión entre los sectores donde se habla de arte, donde se explaya sobre arte, donde uno hay una información local o focalizada, donde uno pueda entender qué está sucediendo. Sin ir más allá, la creación de este podcast. Nosotros antes cuando nos juntábamos a hablar, ¿no? Éramos tú, tu pareja, 3 amigos y éramos los mismos 6 pelagatos siempre. Sí. Siempre. Siempre. O sea, decimos, tenemos que ampliar esto. Claro. Queremos ampliar nuestro grupo. Bueno, ni siquiera nuestro grupo, la gente que le pueda interesar que, esto. que compartan la misma idea, ¿no? Yo hablaba con mi primo, que él es cantante. Claro, escritor, o sea, rapero. Sí, rapero. Y decíamos, bueno, en estas noches de vituperios, A la gota del duende verde. verde. El duende verde, claro, con el lorito posado. Claro. Decíamos, no, es que no está la cultura. Y decíamos, bueno, ¿cuántas veces hemos ido a una ópera? ¿Cuántas veces vamos al teatro? ¿Acaso el teatro no existe? ¿Acaso el teatro desaparece? El teatro está ahí, todo se monta el teatro. ¿Dónde está la ópera? ¿En verdad no podemos costearnos eso? Hermana, podemos. ¿Dónde está el teatro a Luca? O también, ¿por qué no vamos de la misma manera a un teatro, a una obra, como vamos a las tocatas, claro, a las juntas vecinales, ¿no? Está ahí, a o sea, está ahí, solo que uno siente tal vez una desconexión. Uno no se siente parte, ¿no? Claro, siento una desconexión, a pesar de que te pueda gustar el arte. Y a mí mira, yo fui muchos años, sigo ahora yendo de forma online, al Centro Cultural de España. Claro. Donde se generan tertulias 2 veces al mes, pero desde hace como 8 años. Sí. ¿Cachai? Y siempre son los mismos, siempre son 20 personas. ¿Cachai? Se repiten las caras. Es más, después nos íbamos desde el centro a Baquedano a comer y tomarnos algo. Porque nos conocíamos todos ya, si éramos siempre los mismos. Claro. ¿Cachai? Bueno, y mando saludos a Manuel Andros. Claro, Manuel Andros. Que es de los pilares ahí. Y que sigue generando, imagínate, una persona que sigue generando tertulia 8 años seguidos. Claro. O sea, generar un proyecto tan difícil. Es que es complicado. ¿Tú lo has vivido? Yo he vivido eso. Yo he sido parte de tertulias también, y claro, pero es que lo que te digo, por ejemplo, para que vamos más allá. Nosotros somos del sur de Santiago, ¿no? Y somos siempre los 20 mismos pelagatos. Obviamente se agradece a todo el apoyo que hay detrás de todo. Pero hay mucha gente que tú hablas en la calle y te dicen, no, a mí me encanta el arte. Yo dibujo. Sí, pues. Yo saco fotos. ¿Y qué haces para mostrar tu arte? Claro, hay que fomentar bueno, y gracias a la globalización y al internet se ha podido suplir eso. Se ha podido suplir. ¿Cómo me encantaría no tener que tener libros, sino poder leer en digital todo lo que necesito y puedo? Claro. Nosotros intentamos regalar los libros sobre Coloane, igual que con el de Tellier, en ebook, claro, para poder digitalizarlo. Claro, y poder seguir un tipo de Perú, de Canadá, mandarlo, ¿cachai? Que le guste, pero no existe. O sea, todavía hay una centralización y una adoración al formato libro. Que no es malo, pero el formato va cambiando. El formato va cambiando y hay que adaptarse. Y creo que la literatura tiende a bueno, hice una charla sobre eso en la casa de Víctor Jara, donde fui invitado.
que hablaba sobre esto de endiosar el formato libro y que la literatura, a diferencia de su arte de hermanas, Sí, no ha sabido modernizarse de la misma manera. O sea, Ver. tú ves un ebook y es ver un libro en un PDF, ¿cachai? O sea, no hay ninguna transformación más que simplemente llevarlo a otro. O sea, no hay una transformación. Es un cambio de formato súper básico. Me recuerda cuando hicimos el corto. Claro. Nosotros, bueno, teníamos un cortometraje de un texto, Sí, un poema mío. Casa de Retiro, que nosotros en la descripción del video dijimos, extrapolar la poesía a un formato que no es tan común. No es tan popular, claro. Nosotros sabemos que no estamos descubriendo la rueda. Claro, exacto, obvio. Es algo que se hace, pero no es lo común. Y tuvo buena recepción, ¿para qué estamos que pasar? Sí, a la gente le gustó. Tuvo bastante A buena los recepción. pelagatos, que no son nuestros amigos, nos ven siempre. Sí. Que agradecemos que nos vean, obviamente. Totalmente, o sea, pero le gustó. Nos sentimos hablando con alguien. Bueno, a veces escuchan más que hablan, pero... Bueno, por favor, volvamos a Coleane. Bueno, Una pequeña lectura, ¿no? Sí, Eh, tocar unas cosas. yo Tú iba... partes El con último grumete. el último de la vaca. Te dejo acá el chilote con tu... Ya. Una frase que me gusta bastante, ¿no? Hablando de lo que él retrata, de esta vida cruda, pero a la vez este niño, el último grumete, supongo que mucha gente lo ha leído, es parte del colectivo nacional ya. Este niño que se escapa de la casa, que se embarca a escondidas de todas las personas que lo ven entrar al barco. Claro, de ¿No? polizón. De polizón. Bueno, y dice así. Es el capítulo 3 del último grumete de la Baquedano, que se llama El último grumete. Alza arriba, un potente grito del contramaestre estalló desde la escotilla del entrepuente. Un estridente toque de corneta anunció la diana, y como un solo hombre, todos los marineros saltaron de sus coy. Alejandro también bajó de su coy, y sintió sobre sí la mirada de asombro de cientos de ojos. ¿Y este? Dijo, en tono despectivo un marinero. Solo falta que traigan guaguas y mujeres, gritó otro. Caliente el biberón, mi cabo Santos, exclamó un pecoso mala cara. El niño, parado con su ropa sajada, sintió una intensa congoja. Ese enorme y oscuro entrepuente, lleno de hombres extraños, hostiles, burlones, sobrecogió su espíritu. Bueno, retratando La tradición. la tradición, ¿no? Es ese hombre duro de mar. El que no hayan... Las mujeres en los barcos son... No me acuerdo cuál era el dicho, ¿no? Pero terrible, ¿no? Ah, claro que la mujer en la mar hace mal. Claro. Lo que trae mal, pura Mal presagio. Mal presagio, sí. Y lo del niño, o sea, me acuerdo que El biberón. después de grabar el video, me acuerdo te dije, oye, andaba ahí con pantalones cortos. El zarcillo. El zarcillo, pónete los pantalones largos ya, niño. Sí, Que era un símbolo de ser maduro ya, de andar con pantalones largos. Y sobre todo ahora. Ahora también, o sea, me pasa mucho que yo no ocupo pantalones de jeans, de vestir, no me gusta. Yo puro buzo y pantalones cortos. Yo igual, y casi que no te tratan de manera de respeto, ¿no? O sea, yo creo que es que depende a quién le hablas. También. Es que claro, depende de la generación. Porque entre pares te da lo mismo. Porque hay una generación que no le importa. Sí, pero porque está bien que no le importe, ¿entendís? Pero sí, bueno, lo ha pasado en la política de Chile, que no anda con corbata. Ah, claro, al principio. Que no anda con un botón, ¿me entendí? Y ha pasado siempre. Eso es parte de esta formalidad, tradición tan estricta y bueno. Claro, y Colania lo... Me pregunto yo si porque tenía remangados los pantalones vaya a hablar mejor de Colón, ¿me entendí? O sea, Se estudia con el pelo. claro, bueno, en el colegio, nosotros que venimos Claro. de un colegio Bastante estricto. católico. Igual que Colane, ¿no? Un salesiano. Falleció. Pero bueno, Colone lo retrata esa vida, el hombre duro, ese hombre que se moldeó así, ¿no? Nacido y muerto así. Por la, Que vive y muere en su ley nomás, pues. vive su muere ley, su ley. y su ley estricta e incorregible. Pues. No, ¿qué le va a hacer cambiar de pensamiento? Pero bueno, Pero lo retrata excelentemente. lo retrata muy bien. Esa es la crítica. Y es exacto, esa es la crítica. Esa es la crítica. Voy a dar un extracto de La botella de caña. Claro, que se encuentra en el Chilo de En el Chilote y otros relatos. Dos jinetes, como dos puntos negros, empiezan a horadar la soledad y la blancura de la llanura nevada. Sus caminos convergen y, a medida que avanzan,
sus siluetas se van destacando con esa leve inquietud que siempre produce el encuentro de otro caminante con huella solitaria. Poco a poco, las cabalgaduras se acercan. Uno de ellos es un hombre corpulento, vestido con traje de chaquetón y de cuero negro, montado sobre su caballo zaino, grueso y resistente a los duros caminos de la Tierra del Fuego. El otro, menudo, va envuelto en un poncho de loneta blanca, con pañuelo al cuello y cabalga un robano o mala cara, que lleva de tiro un zaino peludo y bajo, perdido entre fardos de cueros de zorros. Claro. Me gusta ese extracto, me acuerdo la primera vez que lo leí, yo dije, "Ay, la descripción que hace de las cosas se puede ver demasiado mágico". Los puntos negros que se asoman en la montaña, ¿no? Claro, el mismo, la descripción del caballo, del poncho que lleva el tipo, ¿no? No, y esto del poncho, esto del retratar el cómo se visten, se ve mucho en Coloane. Le Bueno, gusta en mucho. los novelistas generalmente, los Claro, cuentistas, las ¿no? descripciones que hacen son increíbles. Cómo Claro. te contextualizan con ciertos detalles. Bueno, te habla, mira, obviamente lo abarcan más después, pero te habla del oficio de cazar zorros. Y tiene un Claro. nombre específico que en este momento Sí. no recuerdo. Sí. O sea, él te habla del oficio del hombre. Bueno, y este libro, este cuento, se trata sobre, se encuentran y uno es un asesino, ¿cachai? Pero el otro no lo sabe y piensa en matarlo, pero no lo mata. Entonces, está esa moralidad también que Claro, siempre hablamos. esa ambivalencia. Me gusta la ambivalencia de Coloni, porque ser catalogado de escritor para niños, a llevarte una vida tan cruda y mostrarte el machismo o lo mismo, la muerte de esa manera. Y el miedo que te... Porque Colón, yo creo, como lector digo nomás, dice este encuentro entre la posible víctima y el posible asesino. Claro. ¿Cómo eso va a ser cómo eso va a ser tan para niños, no? ¿Cómo va a ser tan para niños cuando en realidad no tiene nada? O sea, no tiene nada, no es un cuento infantil, solamente se rebajó. Claro. Lo rebajaron. Lo rebajaron. La crítica lo rebajó. Bueno, pasemos a los comentarios, por favor, que aquí. Su nombre se ligaba más bien a la literatura juvenil. Bueno. Y a la cultura escolar, en tanto que el interés podía despertar por su en el ámbito académico era más bien débil o restringido. Acabamos de hablar de eso, ¿no? Claro, a mí me pasó bastante porque en el colegio a mí nunca me gustó leer los libros de colegio. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, la obligación siempre está terrible. Partamos de ahí. Más aparte, uno hace lo que le gusta con bajada, ¿no? Claro. Pero las pruebas siento que nunca te preguntaban sobre el libro y tal, pero para entender una obra hay que entender al escritor. Hay que entender el contexto. Hay que entender el contexto. Por eso no sirve leer el Quijote. Quijote lo enseña mal, po. ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo le va a decir a un niño leer el Quijote si no tiene ni idea del contexto, no tiene ni idea que es una burla? Y no me hablen del Quijote Manillo, eso, ¿no? El Quijote. Sí. Pero bueno. Hay que adaptarnos y si es que queremos hablar sobre clásicos en la literatura escolar, tiene que haber un trabajo más extenso porque al final uno termina odiando. Es terrible, es tedioso. Termina odiando. Se vuelve por tedioso. ejemplo, nos hicieron leer La Divina Comedia. Y a mí que me gustaba leer, pero igual era terrible. ¿Cachai? O sea, me acuerdo que los libros que sí me leía como adolescente eran las novelas de adolescente. Exacto. Que era con las que te sentía ahí reflejado, ¿no? Claro. Pero claro, yo cuando me acuerdo leer Zaratustra. A mí me encanta Nietzsche. Claro. Pero... Y está ahí en esa época porque y te sientes parte de... Bueno, a mí me pasó mucho con Hermann Hesse. Claro. Me pasó mucho que toda mi adolescencia fan de Hermann Hesse. Me acuerdo de las cartas del joven Werther de Goethe. Sí. Me acuerdo de hablar con una profesora, me acuerdo. Pero ese libro no era parte de lo que teníamos que leer en la palestra. De la palestra que te pone el COVID. No. No era parte, pero la profesora sabía demasiado sobre las cartas del joven Werther. Y yo digo, pero ¿por qué no está es parte de lo que tenemos que leer? No, porque yo no lo elijo que leen ustedes. Claro. Yo no lo elijo. Y aparte, bueno, Coloane es parte, ¿no?
Colón es parte de esto, o sea, el último grumete vaqueano todavía se sigue enseñando en los colegios. Cuando íbamos a ver las entrevistas, a mí me pasa que yo veo los comentarios de las entrevistas, veo los comentarios de los videos de personas que hacen resúmenes, porque, a ver, nosotros no... Mira, súper claro, yo no había leído Colones. Antes de esto yo no había leído Colones. O sea, nosotros tenemos que estudiar y tenemos que leer Sí, para claro. poder saber de Colones. La mayoría de autores son relecturas. No llegamos aquí al podcast con lo que sabemos. A la vida, ¿no? Entonces, todos los comentarios eran de estudiantes. Gracias. ¿Me van a sacar un 7 de la prueba? Un día antes de la prueba. Claro, o sea, hablando de esto mismo, de lo que estamos diciendo. Y es tedioso. Y no solamente pasa en el colegio, pasa en las universidades. Claro, cuando... Es que no sé si tanto porque en la universidad se supone que tú eliges lo que quieres, ¿no? Se supone. Claro, bueno, yo tuve una temporada. Una pequeña temporada en el infierno. Una temporada en el infierno, ¿no? En la universidad, como en pedagogía en castellano. Porque se supone que era lo que te gustaba. Que se supone que era lo que me gustaba. Entonces, siento que uno termina aprendiendo a parafrasear. ¿Cachai? No hay una reflexión interna. Y no simplemente a veces por la carga, ni por el profesor, sino porque la carga de cosas, de multiplicidades que uno tiene que hacer, lo agobia de una manera que la lectura termina siendo obligatoria, sin un disfrute, sin una reflexión real, sino para poder pasar. O sea, claro. Pasas por arriba de todos estos autores porque no tienes tiempo. Hacen la lectura, ¿no? Por ejemplo, de el mismo Colones. Ponen que en la universidad te hagan leer a Colones, cosa que no creo. Claro. No sé, no, la verdad no lo sé. Yo tampoco. Pero bueno, te hacen leer a Colones en la universidad y no te... ¿Con qué te quedas? Claro. ¿Con qué te quedas al final? Eso es lo que pasa. ¿Con qué te quedas? A mí me pasó que nos hicieron leer a Aristóteles. Bueno, y terminamos parafraseando. O sea, ¿cómo vas a pensar que en 2 semanas o ponle 3 semanas voy a leer a Aristóteles y voy a saber y voy a reflexionar sobre, ¿me entiendes? O sea, la acumulación, y es un ramo. Claro. ¿Cachai? O sea, es difícil porque la lectura tiene que ser un gusto y tiene que tener un tiempo y tiene que tener una madurez y tienes que entender un contexto. Entonces es mucho más amplio que simplemente terminar parafraseando. Porque claro, nosotros podríamos llegar acá solamente leyendo el libro. Claro. Y hablar sobre el último grumete y del Cabo de Horno. Claro, nosotros por tiempo también intentamos transmitir lo que nosotros consideramos que es más importante para que la gente lo lea. Claro, para el bichito de la curiosidad. Bueno, pero si seguimos hablando del colegio vamos a entrar en una crítica hacia el sistema educativo. Volvamos. Yeah. Bueno, traducciones al inglés, al italiano, al francés, al griego, al holandés, al alemán, al ruso, al sueco, al checo, al húngaro, al búlgaro y al portugués. Me gusta mucho esto. Me encanta. Bueno, y Colone dice, los lectores de Homero están leyendo sobre Tierra del Fuego. Me gusta mucho. Me acuerdo de él en una entrevista, habla sobre las sirenas. Y él dice que en Ulises hay muchas sirenas, ¿no? Y en los mitos griegos hay muchas sirenas. Y él dice, ahora que mis textos están en griego, los lectores de las sirenas pueden saber que en Latinoamérica está la pincoya. Hay otras sirenas. Hay otro tipo. Existe la sirena. Exacto. También, ¿no? En el otro lugar del charco hay sirenas también, ¿eh? Hay sirenas, ¿no? Son parte de la mitología chilota, ¿no? Que la pincoya es una sirena al final. Claro. Bueno, y pasa algo fundamental en la vida de Colón, que gana el premio francés. Ese premio, dice que es su mayor, uno de sus mayores. Disculpa que te corté. La orden de las letras, de las artes y las letras. Claro. Ese premio es como, él lo mismo lo dice, que es como de sus mayores logros, ¿no? Claro, se siente súper... Pero orgulloso. No en sí por el logro del premio, sino por porque lleva su lectura a otros lugares. Claro, y en otras de sus divagaciones él habla de que ¿cómo se llama el de Homero, el de la Ilíada, el que anda en bote? El personaje principal de la Ilíada. Homero. ¿Es Homero? Creo que sí. No es Homero. Ya, pone él. Lo siento. Lo sabe. Ya, dale, continúa. Que su grumete está navegando con él.
Su grumete está navegando con él, ¿no? Es su parafraseo. Que es bastante impresionante. O sea, cuando uno habla de escritores chilenos mundiales, uno habla de Neruda. Sí, uno habla de Neruda, poeta del mundo ya. Claro, Huidobro. De Huidobro, habla de Mistral. Gabriela. No sé si tanto de Roca, pero entra parte, ¿no? Claro, del cuarteto. Pero Coluane está ahí. Es Mostrando. que sabes que Coluane no es de nuestra generación. No. O sea, no. ¿A qué te refieres? Que la influencia mayor que tuvo escolarmente no fue de nuestra generación. Claro. Uh-huh. Eso, entonces tal vez nosotros lo vemos un poco más lejano cuando en realidad su literatura es tan buena y cuando una literatura es buena es universal y transgrede el tiempo. Por eso podemos, o sea, yo veo la botella de caña, que fue el que más me gustó y me parece contemporáneo. Yo te dije uno, yo te dije algo. ¿Vale? Termina. Que el mal y el bien es algo universal. Claro, es algo que no pasa solamente en Europa, ¿no? Exacto. Ni en la Patagonia. Ni en la Patagonia, claro. Mira, yo te dije esta frase que Telier decía: mis primeros viajes fueron al centro de la Tierra con Julio Verne. Yo te dije, mis primeros viajes fueron con Coluane a la Patagonia. ¿Por qué no? Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Totalmente. O sea, los viajes. Cuando yo leo Cabo de Hornos, por ejemplo, yo me transporto para allá. Me vuelvo en un. Bueno, en el último me transformo en el grumete, me transformo y me veo ahí en el barco mirando así. A mí me gustó mucho Coluane. Y tú sabes, personalmente, que yo no soy muy adepto a la narrativa. A la narrativa, a la novela. O sea, yo lo que más leo es pura poesía, generalmente. Pero me gustó bastante. Personalmente. Pero volviendo a las traducciones, ¿sabes qué? Me parece muy bueno. Me parece increíble. Sí, por supuesto. La traducción te amplía demasiado. Ahora, ¿por qué lo tomaron los franceses? Claro, los franceses. ¿Por qué? ¿Por qué dan este premio? Fuera de su importancia estética, fuera de su importancia nacional, claro. Hablan en la entrevista sobre la ecología. La ecología. Tema también tocado por Parra. Entonces, está todo este misticismo con el fin del mundo que hablamos, pero también está esto, o sea, de lo que se está perdiendo. Claro. Todo esto, recuperemos lo que ahora en este momento tan crítico, porque estamos en un momento súper crítico en términos ecológicos. Ya se estaba hablando, esto no es nuevo. No. ¿Cachai? Esto no es nuevo. Ahora sí que estamos en un momento terrible. Hace 50 años se hablaba y no se tomó en cuenta. Exacto. Por eso ahora estamos donde estamos. Aquí estamos. Vamos a hablar. Los franceses toman también a Coluane por todo esto del ecologismo, ¿no? El ecologismo. Por todo esto de rememorar y mantener lo que se está perdiendo. Claro, es que aquí entra lo que hablamos de la narrativa, la naturaleza de Coluane en sus libros, lo que trata de mostrar y plasmar, porque no solamente son olas y marejadas ni tormentas de agua. Claro. Están los bosques, está lo que tú dijiste. Las montañas. Ese arbusto que tiene un nombre. Exacto. Que solamente es de Tierra del Fuego, ¿no? Capaz que se pierda. Esa remuneración de la ecología, ¿no? Y por eso fue comparado. Claro, las por comparaciones. su forma de escribir. Le decían el Jack London de Sudamérica. Fue comparado con Herman Melville. Con Melville de Moby Dick. Y con Conrad. Con Conrad. Y con Julio Verne. Julio Verne, como lo decimos, ¿no? Por sus viajes. Y Jack London, sobre todo con Jack London, con el llamado a la selva y el comillo blanco. Jack London de Latinoamérica. De Sudamérica, no me acuerdo, pero bueno. Con Julio Verne, sí. Y dijiste Moby Dick, ¿no? Neville, sí. Y aquí te voy a sacar un tema. Dame. Me acuerdo que en el colegio, profesora Gloria Troncoso. Saludos a Gloria. Que nos vio el de Telier, claro, por lo que sé. Claro, amiga de Telier. Amiga de Telier. Bueno, ya. Ella nos pasó en una clase, me acuerdo, un poema que me enamoré. Un poema romántico del año 1835. Ya. De José de Espronceda. La canción del pirata. No sé si te acuerdas.
¿no? La canción del pirata, es un canto romántico a la vida del pirata. Me acuerdo de algunos versos que dicen: con 10 cañones por banda, viento en popa vela, si no corta el mar, si no vuela, un velero bergantín. Todo hablando de esta vida del pirata, de la De la libertad. aventura. Claro, aquí podemos hablar de romanticismo, ¿no? Sí. De romantizar Sí, esa por supuesto. vida. Claro, y en ese mismo poema hablan de una forma muy cruda de esa vida de, obviamente, esos años. Yo me lo imagino, ¿no? Vivirlo es complicado. Morirse en un barco. Claro, y dice, es su vida o la mía cuando apresan a alguien, Claro. ¿no? Soy yo él. Y también habla de esto Sí. de, dice en un momento, dice, Asia a un lado, al otro Europa. ¿Yo dónde voy? Tengo la libertad de ir donde quiera, ¿no? Ese romanticismo me gusta. Y Coloane lo hace muy bien también, haciendo esta comparación. En un mundo súper... menciona, en un mundo muy específico. Sí. Por ejemplo, en el Otey, Ujú. hablan de una parte de La Pampa, no lo nombran específicamente, pero hablan de dos pueblitos, dos ciudades, Ya. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, dicen que me escondo detrás de la loma. O se escondían detrás de un arbusto. O iban a una casa X, Claro. ¿cachai? En un lugar muy situado. Es que iban a cruzar por el Paine, ¿cachai? Entonces, en un lugar muy centrado, Por muy el Tigre. específico, ¿cachai? Transmite este sentido de la libertad, Sí. del aventurero. Claro, volviendo a lo mismo, hacia Europa. Gigante. Y que Coloane lo haya hecho acá en la Patagonia, en Chile, entre los canales, los canales congelados que hay en el sur de Chile, ¿no? Es bastante. Lo hacen. Lo encuentro. No voy a decir mejor. No voy a decir que mejor. Pero sí más complicado. Claro, es que transmitir a ver, hablar de un lugar popular, obviamente es más fácil porque la gente se va a ver más reflejado. Sí. Es más fácil hablar de un lugar que yo he visitado que de un lugar que no voy a visitar nunca. Claro, y eso Pero también eso lo romantiza, ¿no? También te hace como, uff, Mm. ¿y si fuese ballenero? ¿No? Ah, Claro, claro. ¿cachai? ¿Y si me muevo un barco? Ah, Ahora y si mismo. soy polizón. Ah, claro. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, llegamos al final. Llegamos a nuestro final. Tenemos un sorteo nuevo. Espérate, pero ¿qué te pareció, Colón? Ya lo dijimos mucho. Sí, me pareció espectacular. Espectacular, fascinante. Fascinante, ¿no? Estos viajes, ¿no? Te teletransporta totalmente, sus descripciones, Sí. su estilo literario que él mismo lo dice, ¿no? Mal catalogado realismo mágico. Mal catalogado, ¿no? Pero, claro. Está entre medio de muchas cosas. No. Pero a Colón. mí me gustó. ¿A ti te gustó? A mí me gusta. Ah, te gusta, A mí me gusta. A mí también me gusta. Pero claro, entre cuentistas chilenos, yo creo que el principal. Me la jugaría decir el ¿Te la principal. jugáis? Me la jugaría Busca decir el el principal. potito. Me mojo el potito. Me gusta. Claro. Me gusta eso. Ya. Una pequeña acotación sobre el sorteo anterior. Bueno, sabemos que en el video anterior hablamos del sorteo de Telier. Sí, de Telier. Del libro de Telier. Pero es que teníamos ese guión pensado que iba a salir una semana antes. Claro, está desfasado, ¿no? Entonces por eso hablamos del sorteo de Telier cuando ya se hizo ese sorteo. Pero ese sorteo se hizo y... Bueno, felicitaciones al ganador, ¿no? Nicolás Taiba. Nicolás se ganó ganó la antología de la Telier. antología de Telier con su exclusivo Haikyuu. Su Haikyuu. Ojalá tenerlo. Pero bueno, nuevo mes. sorteo. Nuevo mes. Nuevo sorteo. Ujú. No quiero que lo hagas. ¿No? Yo creo que dejemos el misticismo, ¿no? Pero ya, no lo hablamos, pero Sí. digamos que es. Es un libro. Es un libro. Buenas noches. Adiós. Golfo de Penas. Golfo de Penas. Primera edición de Editorial Cultura, colección La La Onda. Onda. Primera edición, por eso, obviamente no es un libro nuevo, No es un libro nuevo, chicos, pero pero está en bastante buenas sinceramente me encantaría tenerlo. ¿No? condiciones. Sí. Es una edición bastante buena. No es un libro nuevo, pero en sí Bien cuidado, es sí, una está. reliquia. Primera edición. Una primera edición. Estamos sorteando la primera edición. Suscríbete. Bueno, ya, bueno, lo Eso, saludo. sorteo. Bueno, ¿lo hablo yo? ¿Lo hablas tú? Sí, Ya. Tenemos Patreon. El Patreon. Ya, ¿qué incluye el Patreon para la gente que esté? Vernos tomar whisky. Bueno, todo. Jugo de manzana. Las maltas espirituosas. Discord del canal. Tenemos un Discord del canal específico y solamente para Patreons. Ujú. Donde está bibliografía y apuntes sobre los temas de cada semana, nuestro guión, el listado de nuestra recomendación de libros, colocar
el nombre al final del vídeo. Sí. Recomendar recomendar sobre temas de videos Claro, la posteriores. votación, ¿no? La votación. Y una vez al mes una charla personal con la gente del Sí, Patreon. claro. ¿no? Juntarse a hablar un poquito. Bueno, Suscribirse. Tenemos Instagram, TikTok, Facebook. Spotify, Facebook. Instagram. Lo dije, creo. Sí. Instagram. Y lo nuevo. Instagram de nuevo. Patreon. Byron. Pero chicos, suscribirse, la campana, comentarios. Like y comentar. Por favor, comenten, gente. Si les gusta, compartirlo. Sí. Para lo que dijimos, ampliar los 4 pelagatos. Los 4. Que no seamos 4 pelagatos. No, Somos 5. compartirlo si les gusta, por favor. Me gustaría que cerraras. Bueno, por favor. me encanta esta anécdota, ¿no? Que es entre sus parafaseas, ¿no? Entre claro, sus divagaciones. Nosotros, claro, criticamos mucho sus divagaciones, pero de ahí sacamos bastante material, ¿no? Es que serán divagaciones, pero bellas. Claro. Muy bellas. Citando a Goethe. Okay. A Johann Wolfgang Goethe. ¿Cómo te pareces al agua, alma del hombre? ¿Cómo te pareces al viento, destino del hombre? Una frase que él nombra mucho, ¿no? Y él hace la analogía con un mito de los indios. De los indios. De los yaganes, de los yamán. Osen, la ballena, se casó con Chunu, el viento. Y tuvieron por hijo al picaflor. Haciendo la analogía, ¿no? Del viento y el mar. Con lo que hace... Ah, bueno, la ballena, claro. Él con su viaje por el sur, la ballena, ¿no? No sé el nombre específico de... Opérculo. El opérculo tira al agua, ¿no? Hace el... Él dice que con el sol se torna esa agua roja, ¿no? Por el arco iris que se como forma, ¿no? tornasol. Tornasol. Y claro, se forman los picaflores y se ven. Claro, es que las gotitas de agua de la estela que dejan las ballenas son picaflores. Son picaflores. Muy buena. Muy bien. Con eso nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.